Jesús dijo: soy Alfa y Omega, principio y fin. Su voz en la medianoche. El Señor viene pronto. Prepárese para esperarlo. Escuche las enseñanzas y prédicas que nos dejó el pastor Aquiles Carrera por el Espíritu Santo. Conducen los hermanos Dionisio Carrera y Aparicio Bentancur. Lunes a viernes, hora cero, aquí en Fénix. Entonces, eso siempre Dios lo ha hecho. Lo ha hecho en el tiempo de Noé, lo hizo con el tiempo de Juan el Bautista y ahora lo está haciendo en el tiempo del pastor Aquiles, que está por Dios para hacerles conciencia de que hay un punto excelente del principio que comenzó con el mismo Cristo. Si esto que hizo Cristo se ha deshecho comprobadamente, ¿cómo escaparemos si no fuese una misericordia de Dios que nos está llamando para que nosotros nos vuelvamos a Él? Volverse a Él es obedecer lo que Él hizo con los testigos que hay. Y si no perdonó a los ángeles, ¿cómo a nosotros nos perdonará? Entonces yo pienso de que ustedes, al saber que Dios les hizo un lugar, que es pueblo santo, para todos los cristianos, no para uno, porque Dios sabe y ustedes también saben, que no se pueden engañar tanto, que nunca todos se van a juntar en la religión católica, ni tampoco todos se van a juntar con los bautistas, o con los testigos de Jehová, o con los mormones, o con los pentecostales, o con los adventistas. Todos no se van a juntar, todos los cristianos no se van a juntar. Así que si ustedes razonan, pero no precisa que sea muy sabio, razonan con una mente fresca, se dan cuenta que si Dios no le hubiese determinado el pueblo santo para juntarlo, que es la única manera de continuar hechos históricos, que es la doctrina la cual comenzó por Cristo, ninguno de ustedes se salvaría. Porque si ustedes parten de una unidad, ahora no lo están así, ¿cómo se salvarán? Mis amigos, son puntos reflexivos para toda una cristiandad que escucha noche a noche al pastor Aquiles. Pide que le explique, pastor, por qué Pueblo Santo es el único que ofrece una auténtica salvación. Bueno, porque está determinada de cuando Israel pasó el Mar Rojo. Dios pensó en hacer un pueblo con nosotros, los gentiles, con gente insensata, que no le buscaba. Y entonces, Él prometió hacer este pueblo. Y si tenía que hacer un pueblo, fue cuando justamente iba a haber necesidad, que la gente estaba desunida y estaba dividida y en contención, para que si oía la palabra de Dios y vendría al lugar donde no habría eso y nos juntáramos como hermanos que somos. Pero aparte de ese principio que yo dije en el Mar Rojo, también Dios eligió a Abraham y Dios le dio promesas a Abraham. Al pueblo judío le dio que un pueblo santo, también le dio la tierra y el lugar santo. Y a nosotros los gentiles, que son promesas por el mismo hombre pero distintas. Una es por la circuncisión, otra por la incircuncisión. Entonces, quiere decir que han sido diferentes tiempos para diferentes prédicas y diferentes lugares. Entonces, Israel tuvo a Jerusalén como lugar. Por eso dijo Jesús, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, que no era de ahí. Aquella también me conviene traer, oirán mi voz y habrá un rebaño. Que es lo que yo estoy tratando, es que ustedes se junten por la voz del Señor. Pero les sigo diciendo esto, de que la promesa le fue dada a Abraham. Y como
los gentiles no tenían lugar, Dios prometió en esa promesa el lugar, el pueblo santo, porque si no, ¿cómo se juntarían? ¿Cómo? En ninguna manera. Como yo recién dije, los católicos juntarán a todos los protestantes con él. Mentalmente usted ya tiene que darse cuenta que la única manera de integración es que Dios haya hecho un lugar como el arca o como el templo de Jerusalén, en este caso, que reunía a todos los judíos para hablarles de Dios. ¿Qué es el cuerpo? Bueno, el cuerpo es como el de nosotros, es una unidad. Nunca va a haber un cuerpo doble, es una unidad. Cuando habla la Escritura del cuerpo de Cristo, habla de que haya millones y millones de miembros, pertenecen a ese cuerpo. El cuerpo es un tronco. Los miembros del cuerpo son los que trabajan para el cuerpo. Eso es igual que su cuerpo. Así que todos los miembros son de ese cuerpo. Así que, como dice San Pablo, muy lindo, que él lo enseña, para que nosotros tengamos conocimiento de ese cuerpo que usted me dice. Dice que uno no puede decir a la mano porque no es ojo que no es del cuerpo. Qué bueno, ¿no? Podemos ver entonces que no podemos pensar que los hermanos que estuvieran en la iglesia, que hubiésemos continuado hechos históricos, pudiéramos pensar que pudiera haber siquiera una contención entre nosotros. Pero la hay por los hombres. Pero esto que han hecho los hombres no es el cuerpo. No son miembros del cuerpo, por cuanto están separados del cuerpo. Y los miembros son para que funcionen en el cuerpo. Así que nada separado es de Dios. Bueno, también le pregunta, ¿qué es el alma, pastor? Bueno, el alma, como dice la Escritura, una vez que hizo al hombre de barro, entonces no vivía, estaba un muñeco. Y Dios sopló y fue Adán, el primer hombre, ánima viviente. Entonces, ánima viviente quiere decir que un ser, un espíritu, ¿no? Que tiene animismo. Por eso el que crea y el que no crea tiene lo mismo. Y puede andar sin creer, trabajar, ser rico, ser pobre, tener su familia y comer el pan con el sudor de su frente. Así que todos tenemos un animismo. Eso entonces es el alma. Y también le pregunta al hermano qué es el espíritu. Bueno, la realidad que el espíritu, en cuanto al orden que tengo, el único que aparece es un espíritu más eficaz en el hombre después que fue sacado Adán del paraíso como inocente. Dios le dio un espíritu de inteligencia. Ahora, ese espíritu de inteligencia es el que obra en el intelecto y en el corazón y en todo, las facultades del hombre. Y el hombre con ese espíritu entiende si puede hacer una cosa o no la puede hacer. Eso sería un espíritu para discernir el alma, para que pudiera el hombre ser salvo por él mismo o perderse. O sea que tienen todas las opciones. Ese espíritu que yo le estoy hablando lo tienen todo para discernir qué cosa puede hacer buena, que será para salvar el alma, qué cosa es mala y no la puede hacer porque será para perder su alma. Creo en ese espíritu más que todo. Ahora, por ejemplo, también hay espíritus que el hombre ha servido, como el espíritu del mundo, antes de conocer a Cristo. Y como ahora el espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, y se ha dejado lo que es del mundo por este espíritu. No es un espíritu, vamos a decir, del hombre, sino que administra al hombre en sus actos. Así que la Escritura habla de ese espíritu que cuando Cristo viene a su vida, sale ese espíritu de usted y anda con 7 espíritus más, igual que otros que han salido del cuerpo y andan por lugares no
no humanos o no con cuerpo, y de vez en cuando visitan de nuevo para ver si pueden entrar. Quiere decir que son espíritus diabólicos, no son espíritus como el que yo le dije, el de inteligencia. Acerca del que da el diezmo, dice, se sabe que está colaborando con su iglesia. Dice, ahora bien, el que hace beneficencia a los necesitados, ¿cómo se define esa caridad? Bueno, eso es una caridad que se la enseñaron para librarse más bien de que ustedes no los manden a la iglesia. Entonces ellos le enseñaron que ustedes los diezmos y aparte que haga caridad también. Entonces todo eso es cuestión de que ellos han inventado todo eso. Le digo, ¿no?, que te puede ver en la iglesia primitiva que se hizo por el Espíritu Santo con la doctrina de Cristo, que está en el capítulo 2 de los Hechos de los Discípulos al final. La gente era por la iglesia ayudada. Y después de ese tiempo, cuando empezaron a dividirse de la iglesia, empezaron a tener otra doctrina, otra manera de enseñar a la gente. Ya no tuvieron esa obra social, que la iglesia era responsable de los necesitados, y entonces se lo metieron a usted. O sea, anda algún necesitado por ahí, bueno, usted no lo vaya a dejar sin socorrer, pero mientras que usted lo socorre, no lo manda a la iglesia. Y en la iglesia usted tiene que dar los diezmos. Y por eso entonces, por esa táctica, usted puede ver las grandes capitales que se han hecho todas esas. Porque antes era la romana sola, y hablaban por la romana, pero hoy están callados todos, porque aprendieron de la romana a hacer grandes edificios en todas partes, que vale mucho. Entonces, pero los pobres aumentan y están en las orillas de las veredas, y algunos están durmiendo en las calles, y pasan por al lado de ellos, y no les da importancia. Así que lo que yo le digo es verdad. El asunto es como la pregunta. Ellos están obligando por la ley a los diezmos. Pero yo recién le acabé de decir que nosotros no somos justificados por las obras de la ley, sino somos justificados por la fe. Tiene que ser de nuestro corazón lo que nosotros hacemos. Pero falta una iglesia que se ocupe de los que necesitan, como la que yo le digo que usted lea. Eso nunca podía haber variado, porque ese es el fundamento, en la escuela. Entonces, si se dejó, se puede ver el resultado de que no se asistió más a los necesitados, pero vea los capitales que tienen cada uno. Que está enfermo de sífilis y pide unas palabras porque fue cuando se apartó del camino de Dios. Se apartó. Bueno, yo digo que el Señor es el que enferma y Él es el que cura. Uno tiene que darse cuenta que esas faltas muy graves a veces repercuten, ¿no? Si Dios ama, si Dios nos ama, no castiga. Es como el Padre en nosotros. Si el Padre en nosotros nos ama, nos tiene que corregir, nos va a castigar. Entonces, si Dios nos ama, también tiene que castigar. Así que es más probable que por la desobediencia está castigado y que Dios lo ama, que se vuelva a Dios y Dios curará. Pastor, estuvo hablando en el principio del programa acerca de la gracia. Tenía 2 textos acá de San Juan, en el capítulo 1, que a ver si lo puede explicar. Dice así, San Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Bueno, eso es lo mismo que dice la Escritura, fe por fe. O sea que entonces vamos en marcha hacia la eternidad. La ley fue por Moisés, y cuando estaba la ley de Moisés en vigencia, había esperanza de la salvación. Y cuando, por ejemplo, vino la otra gracia que dio Dios, que viene a ser Jesucristo, entonces también por gracia el israelí pudo entender para su salvación y vida eterna.
pero una importancia muy grande tiene en cada caso. En este caso nosotros ahora estamos gracia por gracia. La primera gracia es Cristo crucificado y la otra gracia es la que está enseñando el pastor Aquiles, para que nosotros, si nos juntamos, va a haber salvación. Si no, es corrupción y Dios no es corrupto. Es claro eso. Entonces la gracia primero y la segunda gracia, gracia por gracia. Pero dice una palabra muy especial que tenemos que entenderla bien para ver los tiempos de uno y otro. Cómo Dios se manifestó semejantemente. Dice, y de su plenitud tomamos todo. Cuando los judíos tuvieron pleno en la ley, que una gracia para salvarlos a todos, vino Jesucristo de esa plenitud para cosechar todo lo que iba a ser salvo. Eso es lo que es gracia por gracia. Los judíos que creyeron en la doctrina por la gracia del Señor Jesucristo, estos son todos salvos. Los otros muy difícil. Ahora, en el tiempo de nosotros, gracia por gracia, también la plenitud llegó porque fue sembrada la palabra del Señor en todo el mundo, en todo el mundo. Y entonces esto también fue una gracia para todos, para entrar en esa plenitud. Una vez que la plenitud está, voy a decir, cumplida, viene la otra gracia para cosechar, para con la gracia última venga la salvación para todos los gentiles. Entendimos entonces cómo vino la salvación para los judíos, en la plenitud de ellos, ahora en la plenitud de nosotros, con mucha semejanza de igualdad en cuanto a la vida eterna y al amor de Dios, que ha hecho primeramente con el judío y luego con nosotros. Entonces una repetición, pastor. Una repetición en la sabiduría de Salomón. Está que tenía que ser siempre repetido, como el Evangelio está siendo repetido, el mismo que usó Jesucristo para los judíos. Ahora, el fin de nosotros aplica la misma justicia, el mismo derecho y la misma gracia, para que los hombres tengan fe como aquellos judíos que tuvieron fe en la doctrina de Cristo. Entonces la sabiduría de Salomón dice, lo que fue es lo que es, y lo que es ya fue. Entonces, se tiene que dar. Ahora, el apóstol Pablo dice que esta gracia es por fe, pastor. Exactamente. Ya no es por las obras de la ley, sino por la fe. Pero la fe es muerta si no tiene obra. Nosotros tenemos que obrar de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que entendemos. Entonces, si tenemos fe que lo que estamos entendiendo es lo que tenemos que hacer, y damos el paso y lo hacemos, esa es la obra de nuestra fe. Pero si nosotros creemos y entendemos mucho, pero no obramos, la fe no tiene obra. La obra tiene que ser por la palabra. Por eso dice, por el oír de la palabra viene la fe. Sin palabra no hay fe. Como la gente dice, ya con creer en el Señor Jesucristo, nosotros somos salvos. Ese es el mismo diablo que le hace el engaño para que espere al Señor en la condición que está. Y la condición que está es totalmente una corrupción. Que sembró el hombre, y esto es lo que ha cosechado: divisiones, disensiones, herejías, tanto, contienda. No está la humanidad en esa manera. Pues entonces eso fue lo que plantó. Cristo plantó el amor, plantó la benignidad, la bondad, la mansedumbre. Nunca, jamás pudiera dividirse uno de otro. Porque el amor del Señor, si uno lo hiciera, lo contenía en su corazón, que eso no lo puede hacer, porque no tiene ejemplo, ni el Señor tampoco es el maestro para los que hacen tales cosas. Usted dice que Dios es el que castiga. Sin embargo, Dios nos dio a nosotros por Jesucristo el libre albedrío. Ella piensa que Dios no es el que castiga, sino nosotros mismos. Usted puede pensar, pero yo soy un hombre bíblico, que le contesto todo con la Escritura. Dice Dios que al que Él ama castiga, y eso es terminante. Su pensamiento no se cuenta en la justicia de Dios. El alma no muere, ¿cómo puede ser que resucite? Pero una cosa, la segunda muerte
es la que muere definitivamente el alma. Yo he dicho de inmortalidad porque hay una segunda muerte, está la del cuerpo y apartar el alma, y duerme, vive. Pero si en el fallo, en el juicio, esa alma pecó, morirá definitivamente. A eso voy. Pero va a resucitar igual, según la Escritura, todos los que duermen van a resucitar. Aún los que van a ser condenados van a ver que son condenados, y luego el juicio bueno, para el alma le voy a decir un poco más. En cuanto al juicio, el tribunal de Cristo. En cuanto a la segunda muerte, que usted veo que algún poco de conocimiento tiene, por eso me dice, le quiero ayudar. La segunda muerte será el lago de fuego y azufre de el alma, definitivamente. Así que la resurrección va a resucitar aún el que va a perder su alma, y el otro también, el que va para la vida eterna. Van a resucitar cuando Cristo venga de regreso a levantar su iglesia. También le pregunta al hermano si los animales tienen alma, pastor. Tienen en la sangre el alma. Por eso nosotros nos dijo el Señor que podíamos comer todo el animal menos la sangre, porque era el alma del animal. Dice que los judíos, con el entendimiento velado, dice, diezman para los necesitados. Dice, entonces, ¿están correctas las iglesias cristianas quienes destinan los diezmos para edificar? Bueno, hay una cosa, yo creo que esos diezmos que ellos hablan no los justifican, porque ninguna persona puede ser justificada por la ley. Así, si por la ley le da el diezmo y esto lo da a los pobres, no vale. Creo que será repartido entre ellos, dentro de eso. Ahora, lo demás que habla de edificar, para mí, le digo, lo que tienen los diezmos es para dividirse, para mantener divisiones, no es otra cosa. Porque si no hubiera esa entrada, de repente el yo se disminuya. Pero justamente ha sido un gran negocio que se puede ver, como he dicho en la audición anterior. Y para edificar, ¿qué? Divisiones, corrupciones. Porque sí es cierto que hablan de Cristo, pero Cristo nunca dividió a nadie, y hizo a la gente de un corazón solo. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo usted entiende que edifican con los diezmos? ¿Qué es lo que hacen? Yo quiero saber eso porque estoy ajeno. Creo que mantienen la división los mismos que dan diezmos. Ellos quedan grandes y como han quedado en todo el mundo, y han hecho otra empresa con los diezmos obligados. Esto estoy seguro, porque hay acá en el Uruguay a la vista. Hay un material tremendo de riquezas, que eso fue comprado con los diezmos. Entonces, le digo eso, ¿no? Que mientras que la gente está dando, creyendo que es para edificar, yo le digo que no, que ellos están para dividir y no para edificar. Pregunta, pastor, si los diezmos no son para los pobres. Los diezmos es para el administrador, en este caso los discípulos. Yo no voy a comparar a nadie. Yo tengo estatutos en Pueblo Santo que tiene todas las entradas que yo tengo a la vista, con boletas, con todo, con actas, con todo, tesorería, todo, presidencia, tiene secretaría, tiene todo. Ahí no se escapa un peso, siquiera que esté fuera de control. Y el pastor Aquiles no es el que está administrando eso, aunque en este tiempo he administrado. Pero le digo, ¿no?, que lo que antes por el Evangelio del Señor daban para los discípulos para que ministraran a los pobres. Por eso dice, el que no tenía es como el que tenía. Entonces, como la gente no era, vamos a decir, más por la ley,
hasta vendían las propiedades y las ponían en las manos de los discípulos, y esto repartíanla como hacía menester, ¿no? Eso puede ver usted el principio de la doctrina de Cristo, que vamos a tener que volver a ella, porque tenemos que volver a los fundamentos para edificar. Es necesario que toda la audiencia que yo estoy hablando, que me está escuchando, vea el capítulo 2 de los Hechos de los Discípulos al final del capítulo. ¿Cómo fue eso? Dice que los diezmos para edificar edificios. Bueno, muy bien, muy genial, usted ha estado muy lindo. Bueno, es justamente, ¿no? Eso es lo que ustedes ven, ¿no? Miles y miles de dólares, cueste lo que cueste. Compran igual un edificio, como usted sabe, cines, los más grandes de Montevideo, donde la gente... Jesús dijo: yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin. Pueblo Santo, fundado por el pastor Aquiles Carrera, se reúne los domingos a las 16 horas en Camino Maldonado 4940, casi Veracierto. Los esperamos. Así hemos presentado